Vamos a la Biblia y vamos hoy a leer la historia de Daniel en el foso de los leones. ¿Qué les parece? Así que es una historia que usted conoce muy bien. ¿Tiene la Biblia? Daniel capítulo 6, por favor. Vaya al libro de Daniel, del profeta Daniel, y vamos a leer algunos versos del capítulo 6. Ahora bien, usted va a notar que yo no voy a hacer énfasis mucho hoy en los leones, ni en cómo dice la escritura. El mismo Daniel dijo: Dios envió a su ángel y me libró. Esa es miren, esa es la parte bonita de la historia, ¿verdad? Y todos decimos: ay, Señor, líbrame, envía tu ángel y líbrame. Pero, y es cierto, Dios tiene el poder para enviar a su ángel y librarnos. Pero vamos a ver por qué Dios hizo eso con Daniel. Y vamos a preguntarnos, porque ¿a cuántos de ustedes se lo han comido los leones? ¿Algunos? No estoy hablando físicamente, ¿no? Pero le ha ido, lo tiraron, porque vamos a ver, aquí hay intriga, envidia y cosas, ¿verdad? Pero te salieron los leones y te comieron. A mí me han comido. Yo no, he tratado algunas cosas y ¡boom! Me sale mal. Pues yo dije: ¿y dónde está Dios? Ah, espérate, vamos a verlo. Pero quiero que leamos con paciencia partes de este capítulo. Dice, vamos al contexto. ¿Lo tiene? Daniel capítulo 6. ¿Lo tiene? Dice: para el control eficaz de su reino, Darío, interesantemente, ya habían pasado 70 años. Daniel en este momento es un hombre de 80 años de edad. No era un chiquillo, ¿ok? No era un chavalo, no era ni siquiera un hombre adulto joven. No, este es un hombre de 80 años aquí. Darío era el gobernante de otro imperio que ni siquiera era el que había conquistado Babilonia hace 70 y pico de años después. 70 años antes. Estos eran los que habían conquistado a los babilonios, se llamaban persas. Darío dice: para el control de su reino, lo tienen ahí, ¿verdad? Sí. Ok. Dice: consideró prudente nombrar a 120 sátrapas. Sátrapas es administradores, ¿ok? Y sobre los 120 administradores regionales le puso 3 supervisores de administradores, para hablar en español para nosotros. Uno de los cuales era Daniel. Daniel era uno de los 3 que miraba sobre 120, ¿ok? Quizás le tocaron 40, a lo mejor, no sé. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto, verso 3, ¿lo tiene? Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas. Este hombre ya tenía 80 años, ya había trabajado, como conocía la experiencia, pero todo eso y el favor de Dios, sabemos, ¿verdad? Dice: tanto se había distinguido Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Imagínense. Ahora bien, ¿qué pasa cuando a alguien en este mundo le va muy, muy, muy bien y a los que están a su alrededor no levanta bien? ¿Qué es lo que pasa en este mundo? Comienza la envidia. ¿Y ahí por qué no a mí? Y comienza, si ella debiera jubilarse, yo tengo ideas más novedosas. Comienza la gente y ahí está, verso 4. Vamos al versículo 4, ¿lo tiene? Dice la Biblia: entonces los administradores y los sátrapas, ¿se acuerdan? Eran 120 más los otros 2 administradores, 122 contra 1. Estaba en desventaja Daniel. 122 compañeros de trabajo contra el profeta Daniel. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar al profeta Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser, ¿qué versión tenemos aquí? NBI, ¿verdad?
Dice, lejos de ser corrupto o negligente. Yo quiero que vayamos un momentito. Miren lo que en otras versiones de la Biblia, deja esa, ni la mueva, esa está muy bien. Pero quiero que usted escuche cómo se traduce literalmente la palabra corrupto que leemos ahí. La palabra en el original de la Biblia que fue escrita en hebreo es falta. Dice, vamos a encontrar alguna falta en él. Literalmente echado a perder. Dice, este hombre tiene que tener algo que esté echado a perder. Algo que tenga alguna, ¿sabe? Algo que es corrupto, literalmente que se está corroyendo, se está desmoronando, se está echando a perder. ¿Ok? Eso es lo que dice, este tipo tiene que tener algo que se echa a perder, que está echado a perder. Dice, no lo encontraron. Y cuando habla de negligente, literalmente debe tener algún vicio, debe tener algún mal hábito, debe tener algo que literalmente dice, vicio es falta de cuidado. Algo debe hacer que lo haga mal. Aquí la idea es, este tipo tiene que ser negligente en algo, algo tiene que hacerlo mal, algo tiene que dejar de haber cumplido alguna obligación. Cuando yo estaba estudiando esto me di cuenta que esas dos palabras describen algo importante de Daniel. Describen quién él es, su carácter, y describen de qué él es capaz de hacer. Y vemos a un hombre con un carácter bueno, porque dice la Biblia que en vez de ser corrupto y negligente, era un hombre digno de confianza. ¿Saben cómo se traduce digno de confianza allí? Les digo en un momentito, dice literalmente es fiel. Y fiel es alguien a quien tú puedes confiar, alguien con quien tú te puedes apoyar. Yo he tenido que, cada rato cuando me voy a sentar en una silla que no es de madera, yo chequeo la silla primero, ¿verdad? Porque he roto bastante sillas. Y yo chequeo la silla porque yo estoy buscando una silla que sea fiel, digna de confianza y me aguante. Pero uno verifica, es algo que uno se puede apoyar y uno está tranquilo. ¿Por qué? Porque tú dices, esta silla me aguanta. Ahora bien, si usted se apoya en algo y lo verifica, yo no sé si usted ha bajado una ladera uno va con calma, uno no va corriendo, uno va poniendo los pies y uno agarra y esta piedra aguanta mi peso, esta piedra me aguanta y puedo ir bajando con paciencia. Cuando uno encuentra algo que te apoyas, tú sientes confianza. Él era un hombre que la gente podía apoyarse en él. Era un hombre era un hombre digno de confianza. Era un hombre que no solamente, mire, y aquí es donde yo quiero llevarlos. Daniel no era un hombre que no solamente no hacía lo malo, sino que se esforzaba por hacer el bien, por hacerlo bien. ¿Y saben qué me he encontrado yo cuando estaba estudiando esto? Como pastor, ustedes saben que tengo ya rato de estar en esto. Y ¿saben qué me he encontrado? Hay un montón de cristianos que están aguantando. No puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto porque no es correcto que yo haga esto malo. ¿Y sabe qué? Dios espera no solamente que hagamos no lo malo, sino que nos esforcemos y nos adiestremos y practiquemos y nos propongamos hacer el bien a los demás. Necesitamos convertirnos en algo que haga el bien. Y al final, cuando uno estudia este verso 4, que es el verso realmente que hoy yo quiero que usted y yo veamos, él no era negligente, él no era corrupto. La corrupto, dice, habla del carácter de él. Ese hombre era un carácter sólido, pero no era negligente, era que tampoco se sentaba, sino que hacía bien su trabajo. ¿Qué habla de eso? Miren, ahí se está hablando de la fe de Daniel ahí.
Permítame un momento, es teología lo que la gente estaba buscando. A ver, ¿cuál es la teología de Daniel? Vamos a argumentar sobre los argumentos teológicos de Daniel. No, ellos lo querían atacar, pero lo querían atacar conforme a ¿qué? A su comportamiento, a cómo él se trataba con los demás. Así que lo que estaban atacando era el testimonio de Daniel. Y cuando fueron a ver el testimonio, se dieron cuenta que no había nada corrupto y no había nada negligente en él, que sin embargo era lo opuesto. Daniel era un hombre digno de confianza. Miren, el mejor argumento, alguien dijo en una ocasión, no hay mejor argumento para callarle la boca a aquellos que te critican. No hay un mejor argumento para cerrar la boca de aquellos que te señalan que tu comportamiento. Lo dije muchas veces aquí, cuando era pastor aquí en la iglesia, pero la gente no está interesada si tú crees o no crees en lo que crees. La gente está interesada que si lo que tú crees funciona o no funciona. No está nadie en esta ciudad está preguntando si el evangelio es verdad o es mentira. Nadie en esta ciudad se va a sentar contigo a discutir teología contigo. Habrá algunos 2, 3 quizás. Pero la mayoría de la gente lo que sí argumenta contigo sin palabras, lo que tú argumentas con ellos sin palabras es tu comportamiento, es cómo actúas. Recordaremos las palabras también muy famosas de Jesús. Jesús dijo en Mateo 5, ustedes son ¿se acuerdan de eso? La sal de la tierra. Y ustedes son la luz del mundo. ¿Ha oído eso? Jesús dijo en Mateo 5, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sobre una montaña no se puede esconder. Así como nadie enciende una lámpara y la pone debajo de la mesa, así la luz, sino que lo pone en el lugar más alto, así la luz de ustedes debe alumbrar. Ahora bien, Jesús está hablando de manera figurada. Ustedes ni yo somos focos de luz, ¿verdad? Bueno, yo parezco un poquito un foquito, o un gran foco. Pero no es que estaba hablando literalmente. Usted no tiene guatajes dentro de usted. Lo que él estaba hablando figuradamente lo dijo después, cuando él dije, así alumbre la luz de ustedes. Dice, para que los hombres vean las buenas ¿qué? Obras. ¿Saben qué es luz? En ese lenguaje del Sermón del Monte son testimonio. Cuando digo testimonio es la evidencia de mi comportamiento como creyente. Son mis buenas obras. Por las buenas obras nadie se gana el cielo, pero todos aquellos que hemos entrado al cielo por fe en Cristo Jesús, estamos llamados a hacer buenas obras. Y Jesús dijo, las buenas obras de ustedes no se pueden ocultar. Las buenas obras de ustedes, el comportamiento de ustedes tiene que ser tal de que se ponga en el lugar más alto y que la gente lo vea, y que al verlos a ustedes glorifiquen a mi Padre que está en los cielos. Pero mi pregunta es, si seguimos usando la figura de luz, ¿cuánto es tu watts de potencia? Hay algunos que son focos de 100. ¿Ha visto esos focos de 100? Uno alumbra, ¡wow!, un montón. ¿Ha visto esos foquitos cuando ya se están por quemar? Que gastan más energía que lo que alumbran. Y uno dice aquí, no veo. ¿Cuál es tu luminiscencia? ¿Cuánto alumbras? ¿Cuánto estás realmente dando testimonio? El mejor argumento. Vivimos en un mundo en donde la gente cuando vea, miren, yo leí un artículo que me impresionó, porque vivimos en tiempos en donde cada vez más cada individuo tiene su propio discurso.
y su propia set de valores y sus propias creencias y sus propias verdades. Decía un hombre muy sabio, decía, en el siglo XXI, aquellos que serán efectivos en comunicar su fe a otros, en hablarle a otros de Jesús, son aquellos que puedan demostrar, o sea, a través de su comportamiento, que conocen a Dios. No con sus palabras, sino con su comportamiento. En el siglo XXI, el que pueda demostrar con su comportamiento que ha conocido a Dios, que ha andado con Dios, ese tendrá efectividad. Vamos a seguir leyendo. Quiero que veamos algo, porque la historia no queda ahí. Ellos comenzaron a buscar, en el verso 4 vimos que buscaron si había algo de corrupción o algo de negligencia, pero dice la Biblia que Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron verso 5, ninguna cosa vamos a encontrar para acusar a Daniel, a no ser de algo relacionado con la ley de su Dios. Vamos a ver, ¿ok? Entonces formaron una intriga y le dijeron al rey que por 30 días iban a adorar al rey. El rey le gustó la idea que lo adoren, ¿no? Que lo hagan Dios por un mes. Y que todo aquel que no lo adorara fuera echado a los leones. Ellos sabían que Daniel no iba a negociar eso. Pero el rey firmó el decreto y lo publicó. Y los 122, ¿se acuerdan que eran 122? Los 120 más los otros dos estuvieron esperando nada más a ver cuándo el profeta Daniel iba a su casa, se iba a arrodillar a adorar a Dios. Y dice la Biblia que Daniel, como era su costumbre, por favor vaya conmigo al verso 10, ¿ok? Verso 10. El verso 10 dice: cuando Daniel se enteró, el profeta Daniel se enteró del decreto, de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Miren, esto no es coincidencia que Daniel haya escrito que abría las ventanas en dirección a Jerusalén. Saben, cuando el rey Salomón fundó el templo, el rey Salomón hizo una oración muy significativa y proféticamente dijo: si algún día peca el pueblo y por causa de su pecado los enemigos vienen. Imagínense, Salomón vivió en el año más o menos como 500 años antes que Daniel, para que tenga una idea. Y el profeta Salomón, porque eso era una especie de profecía, el rey Salomón dijo: si pecan y vienen sus enemigos y los llevan cautivos y los sacan del pueblo, de la tierra prometida, y los llevan a sus ciudades, pero allá en su tierra, en la tierra del cautiverio, se arrepienten y oraren en dirección a esta tu casa. Miren cómo Salomón hablaba. Dice: tú oirás desde los cielos y les perdonarás. Daniel era un hombre que conocía la palabra de Dios. Una palabra que tenía 500 años. Daniel sabía que si él oraba en dirección a Jerusalén y si él pedía perdón y si él se humillaba, Dios iba a oír desde los cielos. Este hombre escuchó el mensaje. Esto sí, no confió solamente en sus 80 años de carrera administrativa aquí en el imperio. No confió en que no era corrupto ni negligente. Él fue a su casa, se arrodilla y ora en dirección a Jerusalén. ¿Por qué? Porque él sabía que sobre el rey Darío estaba uno rey más grande también.
Y que ese rey mucho más grande al final tenía el control de todas las cosas. Darío tenía control de algo, pero Dios tenía el control de Darío, que tenía el control de todo. Y eso fue lo que hizo. Fue arrodillarse en dirección a Jerusalén y a orar. Aquí hay una enseñanza muy grande, que si queremos prevalecer, y el libro de Daniel es un libro de oración, es un libro en donde vemos cómo la oración funciona. Y aquí está la segunda cosa que quiero hoy traerles a ustedes. Dios nos está llamando a que oremos, a que cuando venga una situación contraria a nuestras vidas, miren, Daniel pudo ir donde el rey Darío. Darío le apreciaba, y lo vamos a ver ahora en un ratito. Darío era un hombre que, aunque no era hebreo ni tenía temor a Dios, de hecho estaba exigiendo que lo adoraran, era un hombre que apreciaba a Daniel, respetaba a Daniel, al punto de que consideró, como lo leímos en el verso 2, 3, consideró ponerlo sobre todo el reino. Imagínense, si él era el segundo, si él era así con el rey, ¿por qué no fue Daniel hey, jefe, quiero hablar con usted? Mire, usted sabe, usted y yo y usted sabe cómo es la cosa. Y mire, y me da un aumentito por ahí mismo. No, Daniel no fue a una audiencia con el que tenía el control inmediato. Daniel fue a una audiencia con el que tenía el control de todo. Se arrodilló allí. Y si nosotros queremos prevalecer en un mundo como el que hoy vivimos, si nosotros realmente queremos tener éxito en un mundo como el que hoy vivimos, habrán injusticias, porque injustamente Daniel fue echado al foso de los leones. Daniel no hizo nada para ser hallado culpable y ser condenado a ser muerto por los leones, porque esa era la idea. Ahí nadie salía con un brazo menos, nada más. O sea, nadie iba a salir solo, ay, miren, salí cojo de la cueva de los leones. Nada, los leones no se iban a parar después de comerse el muslo. Vamos por la pechuga también. ¿Ves? Los leones se lo iban a comer entero. ¿Y saben qué? Daniel no hizo nada, eso era una injusticia. Producto de ¿se acuerdan de la envidia? Todas esas cosas, ninguna base tienen. Sin embargo, Daniel dijo, yo no voy a usar mi tarjetita de amigo del rey. Yo voy a ir a orar. Miren, y cada uno de nosotros debemos imitar esto. Las injusticias que nos están pasando, las crisis que estamos enfrentando. A veces tenemos una crisis y corremos al prestamista. Tenemos una crisis y corremos a un abogado. Tenemos una crisis y corremos al médico. Tenemos una crisis y corremos a donde una amiga para que me oiga. Y yo no estoy diciendo necesariamente que hacer esas cosas es malo. Lo que quiero decirte es que primero ve y corre a Dios. Ve y corre y ora. Porque hay un Dios en los cielos que escucha a sus hijos. Daniel fue y se metió en su casa. Y miren, la Biblia dice, era como era su costumbre. O sea, este era un hombre que oraba. Y fue y le dijo, no se dice. Miren qué interesante, él escribió el libro y él no escribió ahí que oró. Pero estoy seguro que oró, Señor, tú sabes que yo estoy haciendo lo correcto. Tú sabes que estoy tratando. Dame fuerza, dame sabiduría. Protégeme, guárdame. No sé qué cosas oró, pero oró. Bueno, los sinvergüenzas, seguimos el relato. Los sinvergüenzas enemigos lo vieron orando y dice la Biblia, verso 14. Vamos al 14 un momentito, ¿lo tiene? Dice, cuando el rey escuchó la queja de los otros 122, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo, la forma de salvarlo legalmente. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey.
No olvide su majestad, que según la ley era una cosa que cuando ya se hacía ley no había forma de echarlo para atrás. Verso 16. Entonces el rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Pero escuche bien, aunque fue arrojado al foso de los leones, un rey impío, un rey que no tenía temor a Dios, dijo la frase siguiente: que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte. Miren qué interesante. Ante un buen testimonio, ni siquiera el mundo puede hablar, puede contra eso. Darío, un rey persa, adoraban a un montón de dioses y un montón de cosas. Era una religión y una cultura sumamente dañada. Sin embargo, este rey impío dijo que el Dios, que tu Dios, a quien sirves siempre, se digna en salvarte. Algo había visto Daniel, algo había visto en el profeta Daniel, que el rey Darío dijo: yo respeto eso. ¿Le ha pasado alguna vez? Dice: no comparto contigo tu fe, pero respeto eso. Eso me ha pasado. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Yo espero que le pase muchas veces. Que gente a usted, aunque no quiera venir a la iglesia, aunque no quieran leer la Biblia, aunque no quieran ser parte de lo que está pasando, digan: no comparto eso, pero lo respeto. O como me pasó en una ocasión, éramos muchachos y estábamos en un lugar, en una esquina, era la 1 de la mañana, ahí en el barrio donde yo vivía, y estábamos ahí echando cuenta y la estábamos pasando bien, todos amigos del barrio. Yo tenía como 19 años por ahí. Y llega alguien con un gran cooler, con una hielera, una gran hielera, y ¡pum!, la pone en la esquina y la abre, harta de cerveza hasta arriba, en hielo, y dice, y comienza a repartir hielo. Y como hielo no, repartir cerveza. Comienza a repartir cerveza a todos los que están en la esquina. Y yo dije: no, tranquilo. Y seguía hablando con mis amigos, echando cuento ahí de mis amigos del barrio. Llega uno: ¡ay, el santito! El pastorcito. Yo tenía 19 años, no era pastor, no era nada, pero comienza el pandereta, comienzan a burlarse de uno. Iba a decirle algo, pues ya me estaba hartando también. Le iba a decir un par de cosas, ya se me había olvidado que era cristiano otra vez. Y cuando le iba a decir algo, uno de ellos que no es evangélico, al día de hoy no es evangélico, tampoco no es un hombre de fe, se dijo: hey, deja al gordo en paz. ¿Qué pasa? Y comenzó a pelear con el otro, pero a pelear para que me dejaran de molestar. O sea, yo me puse a pensar: esta gente no comparte lo que yo creo, pero lo respeta. Y ahí es donde usted tiene que llegar. Darío no compartía la fe de Daniel, pero la respetaba. Al punto de que, si seguimos la historia, no tenemos tiempo, se nos fue el tiempo. Pero lo que quiero decirles es lo siguiente: vaya conmigo. Bueno, ahí usted sabe lo que pasa. Cierran era una cueva, le ponen una piedra y Daniel pasa toda la noche con N cantidad de leones. No son los dibujos de los niños, son 4 o 5 leones, no. Esto tenía que ser muchos leones. Y ahí pasa Daniel la noche. Darío no duerme esa noche pensando en si Daniel está vivo o no. Al día siguiente se levanta, quitan la piedra y ven que Daniel estaba sanito, no le había pasado nada. Cuando ve a Daniel, se alegra el rey y dice Daniel: mi Señor, mi Dios. Verso, por favor, vaya conmigo un momentito al 21, 22. Vamos desde el 21. Dice: que viva su majestad. Porque el rey grita: Daniel, ¿estás vivo? Y el verso 21 dice: que viva su majestad por siempre. Hablando del rey Darío. Contestó Daniel desde el foso: mi Dios envió a su ángel. Verso 22. Y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios sabe que soy inocente. Miren, hay algunos de ustedes que están pasando injusticias.
Y quiero decirles, la mejor argumento para esa injusticia no es ir a pelear con esa persona, es vivir una vida que agrade a Dios. Y a lo secreto, ir a orar y decirle: Señor, tú sabes, guárdame, ten misericordia de mí, porque tu palabra dice que tú oyes desde los cielos.